En Cuentos que te cuento, para que no mires para otro lado, promesa cumplida. Esta es la historia de una familia y con ella la de todo un pueblo. Si me permiten decirlo, esta es una historia de la humanidad, porque podría haber sucedido en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Es una historia real, una historia fea y hermosa a su vez. Una historia que me susurró su nieto bajo el encanto de la luna llena, haciéndome prometer que la escribiría para que no se repitiera. Esta es, en fin, la historia de un escritor sin letras. Una historia a la que le he injertado algunos párrafos propios de mi cosecha, respetando, por supuesto, su final, que es en sí su esencia. Esta es la promesa cumplida. El anciano malvado aceptó sin protestar, con humildad, se diría que incluso con alegría, el linchamiento a que los sometieron sus vecinos el día de las celebraciones y los ajustes de cuentas sobrevenidos con la intervención de los marines internacionales, que provocaron la caída del régimen y la huida del aborrecido dictador. El hombre había pasado sus últimos 6 años, los mismos que había durado el régimen represor, cumpliendo la promesa hecha a su esposa sobre el lecho de muerte. Tras la pérdida de su amada compañera, dejó de ser el hombre respetuoso, generoso y solidario para con los vecinos del pueblo y se convirtió en un ser huraño, faldón y malcarado que a todos trataba con desprecio. En los primeros meses, se encerró en su vieja mansión, no recibiendo a nadie y espantando a los niños que se atrevían a jugar demasiado cerca de sus propiedades. Después, la cosa empeoró. Todo comenzó el mismo día en que la única radio del pueblo transmitió la noticia del golpe militar consumado en la capital. Mientras las ondas hercianas escupían la noticia, su esposa, que llevaba meses padeciendo, susurraba sus últimos deseos a los oídos de nuestro protagonista. Horas más tarde, uno de los hijos gemelos de la anciana pareja se llegó a la casa para interesarse por el estado de salud de su madre y de paso compartir la mala nueva del país. Como nadie respondía al timbre, abrió con su vieja llave y entró para encontrar a sus padres fundidos en un abrazo sobre la cama matrimonial. Tuvo que debatirse con fuerza e incluso ir a por su hermano para, entre ambos, desentrelazar las manos de la pareja y sosegar el espíritu roto del hombre que no dejaba de llorar y repetir que qué iba a ser de él sin ella. La señora fue enterrada en el cementerio de la colina, desde donde observaría todos los acontecimientos que a su muerte se sucederían. Los meses que siguieron fueron de absoluta soledad. La casa permaneció cerrada por los 4 costados, los campos y los terrenos de siembra que la rodeaban, abandonados, la tienda de alimentos donde la pareja vendía el producto de las huertas a las gentes del pueblo, clausurada. Los 2 hijos trataron de animar al viejo, llevando de visita a sus mujeres y a los nietos, pero este, al principio, simplemente se negó a recibirlos. Después, ante la insistencia de los familiares, los espantó a base de gritos desaforados y barrabasadas desagradables, igual que hacía con cualquiera de los conciudadanos que por allí se atrevía a acercarse. Nadie en el pueblo salía del asombro. El comportamiento de aquel hombre era completamente impropio del que había sido todo un modelo de educación. Durante los primeros meses del duelo, la bondad general se hizo cargo de la pérdida sufrida y lo dejó estar. Pero el calendario siguió deshojando sus días. El hombre no depuso su actitud y la casa se fue quedando aislada en su esquina del pueblo. Los vecinos fueron desistiendo de acercarse a prestar su consuelo. También desistieron los hijos y con ellos sus mujeres y los nietos.
La gran casa, con sus campos y sus huertos, pasó a convertirse en una leyenda fantasma, con su viejo desarrapado y mal encarado que a todos espantaba en cuanto trataban de aventurarse a sus proximidades. Durante un tiempo, el buen hombre y su pérdida eran la comidilla y preocupación del pueblo, pero las noticias traídas por la onda de radio y los informes de los que pasaban huyendo de las capitales, cada vez en mayor número y peor estado, contando sobre las crueldades del nuevo régimen, le dieron el relevo. La casa y su morador fueron relegados al desinterés público. Las nuevas sobre el incendio que asolaba el país se fueron incrementando, pero como aquel era un pueblo insignificante, sus gentes se consideraban a salvo. Entonces, una mañana, los vecinos, al despertar, se toparon con el alcaide y su concejal, que habían sido fusilados contra el muro del ayuntamiento. De los cuerpos de ambos pendían sendos carteles informando de sus crímenes de guerra. «Les ha pasado por perros y por demócratas», rezaban estos. Sobre la misma pared, escrito con la sangre de los ajusticiados, se ofrecía una recompensa a quien diera el paradero de las familias de ambos muertos, que habían conseguido eludir el paredón, y, como conclusión, una advertencia. ¿Quién quiere ser el siguiente? El terror se apoderó del pueblo. La crueldad entrevista en cuentos y leyendas traídos de la capital y de otras poblaciones por fugitivos y viajeros se había presentado entre sus calles. Los militares invasores, todos jóvenes imberbes de mirada hostil, registraron casa por casa en busca de los disidentes. No encontraron ningún rastro y partieron, dejando un destrozo de 1000 demonios hacia otros pueblos. Los vecinos, viéndolos marcharse, se dieron en pensar que ya había pasado el peligro, pero del último camión se bajaron un capitán y 6 soldados. Los guardias se instalaron en el ayuntamiento. El régimen había llegado y no pensaba marcharse. Esa misma tarde, todas las cortinas tensadas por el miedo se movieron incrédulas y cientos de ojos apesadumbrados vieron al viejo fantasma olvidado abandonar su reclusión para, con andar inseguro y cabeza gacha, cruzar todo el pueblo por su centro, dirigiéndose con paso vacilante hasta el mismísimo ayuntamiento. En su interior permaneció por varias horas. Desde las casas adyacentes creyeron escuchar risas y chanzas alegres. Finalmente, los ojos vecinales, que lo habían tildado de loco perdido al verlo ir, lo contemplaron salir con su antiguo porte de gran señor. El fantasma grisáceo, encorvado, inseguro y desastrado que entró, reaparecía reencarnado en un nuevo espíritu. Sin duda, el mal había alcanzado al pueblo. Durante las siguientes jornadas, los vecinos permanecieron sobrecogidos en sus casas, sin atreverse a asomar la cabeza por miedo a tropezar con alguno de los muchos destacamentos de soldados que día por día iban llegando para instalarse en un gran campamento en los terrenos del viejo. La posición era estratégicamente perfecta para mantener un grupo de acción que atosigara a los sublevados que se escondían en las montañas del interior, sostuvo el viejo en la conversación con el capitán del ayuntamiento. El pueblo vivía en un estado de tensión y miedo. Los vecinos pensaban que les había llovido encima el mismísimo infierno y esperaban que en cualquier momento comenzarían las purgas. Pero pasaban los días y nada ocurría. Poco a poco, primero las mujeres mayores y los viejos, más tarde algunos hombres y finalmente, viendo que los soldados no molestaban a nadie, las jóvenes doncellas fueron abandonando sus encierros y adentrándose en la rutina de la nueva vida. Los únicos que persistían en el autoencierro eran los hijos gemelos del buen señor. Lo hacían más por la vergüenza que les originaba lo que oían contar a sus mujeres e hijos sobre lo que sucedía en la casa de sus padres, que por cobardía. Que si el ejército se ha acampado en las tierras de vuestro padre, que si éste los alimenta con los productos de las siembras, que si, según algunas comadres, hasta les permite utilizar la gran casa familiar para que den grandes fiestas de oficiales en las que traen coimas de la capital, y así un largo rosario de hechos e inventos que mantenían a los dos hermanos asfixiados por el oprobio y el creciente rencor. Fueron tiempos recios.
Una noche, amparados por la falta de luna, los dos gemelos se decidieron a salir de sus casas y, exponiéndose a ser capturados por violar el toque de queda, marcharon entre las sombras hasta el cementerio de la colina para, parapetados tras la lápida de su madre, contemplar lo que en la antigua casa familiar se estaba cociendo. Necesitaban comprobar con sus propios ojos todo lo que de ellos se decía. La oscuridad envolvió por completo sus almas cuando, efectivamente, observaron al hasta ese momento divino padre sentado cual sultán en su viejo sillón en medio del salón de sus juegos infantiles, y a su alrededor los oficiales del maldito régimen opresor, bailando, bebiendo, cogiendo con las impuras hembras. Aquello era más grande que el mismo horror. Partieron de regreso de su puesto de observación con una promesa de odio eterno hacia su progenitor y sin despedirse de los restos de su madre. Se sucedieron días, meses, años. La vida del pueblo siguió su rutina sin que la violencia que salpicaba al país les manchara. Era como, decían los vecinos, si un dios benévolo hubiera echado un manto protector sobre sus habitantes. Los soldados patrullaban por sus calles sin molestar a nadie. Los vecinos trabajaban en sus quehaceres y algunos incluso comenzaron a trabajar para los invasores. Las mujeres llevaban a los niños a la escuela, que seguía dirigiendo el mismo maestro, con el único matiz de que un militar hacía guardia junto a la pizarra. Y los viejos se doraban al sol sentados en los bancos de las plazas, cuidando tan solo de no decir lo que pensaban de todo aquello. En esos años también hubo locos irresponsables que trataron de manifestar su opinión sobre la dictadura, el dictador y el viejo cabrón que les amparaba. De ese modo, una noche sin luna, como las que había velado la escapada de los hijos del protagonista, permitió a su vez a los hijos de estos, los nietos del viejo, escaparse de su casa para, en un alarde de atrevimiento, hacer una obra de arte sobre el mismo muro que había bañado con sangre el comienzo de este cuento. El muro donde fueron fusilados los dos políticos del pueblo hacía años que había sido limpiado. Esa noche, los chicos lo decoraron con la opinión que sus padres gruñían, impotentes, entre las paredes de sus casas, sobre el patriarca de la familia. En un alarde de pasión irresponsable, dejaron pintado entre los agujeros de las balas un cerdo con la cara del dictador, sodomizando a un viejo que vestía los rasgos de su odiado abuelo. Concluido el dibujo, ambos jóvenes regresaron a sus casas considerándose auténticos héroes. Cuando sus madres los vieron llegar, sucios de cal y pintura, los reprendieron con dureza, sospechando que la proeza de sus vástagos podía desencadenar una auténtica hecatombe. Las familias, alarmadas por el desastre que se avecinaba, se aprestaron para huir hacia las montañas. Reunieron las pertenencias que podían llevarse sin levantar sospechas y al amanecer salieron como quien sale de paseo. ¿Cuál no sería la cara de asombro que todos les quedó cuando, al pasar por la plaza, no solo no había guardias montando retenes para capturar a los pérfidos pintores, sino que sobre el muro no quedaba rastro alguno del grafito? La pared volvía a lucir blanca y encalada. Después de este milagro que salvó a muchas personas entre culpables e inocentes, no hubo más incidentes reseñables. Los jóvenes pintores se contuvieron de nuevas aventuras, tanto por la llamada al orden de sus padres, como por el temor supersticioso que el abuelo y su fantasmal aura les inspiraban. El pueblo pasó por los 6 años más crueles de la historia del país, con la contabilidad de 2 muertes por acto violento, 0 en violaciones, 0 en secuestros, 0 en torturas. Pero el miedo y el odio, que se cocinan a fuego lento cuando al hombre le roban la libertad, no entró en la ecuación matemática. A resultas, un amanecer, las cortinas de las casas se volvieron a mover entre susurros de desconfianza. El ruido de camiones en marcha había despertado el instinto de los vecinos. Algún disparo de ametralladora en la lejanía les puso sobre aviso. Los soldados se iban. Algo estaba ocurriendo que requería su presencia de forma masiva. Poco a poco, todos fueron saliendo de sus casas, llamados por la curiosidad de los posibles acontecimientos.
se iban mirando entre expectantes e incrédulos en acertar a definir el rumbo de los acontecimientos. La radio estaba completamente silenciada. Una tensa calma se adueñó del lugar. En ella se pasó todo un día. Se escuchaban disparos en la lotanza. Al anochecer, cada uno volvió a su casa. Las furtivas miradas hacia la mansión fantasmal ubicada al final del pueblo se habían ido sucediendo. También los furtivos pensamientos. Un rumor de contento dio la voz de alarma con la llegada de la nueva mañana. La radio del pueblo volvió a emitir un noticiero de última hora. El régimen había caído tras el asalto al país de los marines libertarios. El dictador estaba fugado, posiblemente exiliado. Sus secuaces estaban siendo ajusticiados por todo el territorio nacional. Dio comienzo la euforia, dieron comienzo las alabanzas, comenzaron los fuegos de artificios, principiaron los abrazos, se dio el pistoletazo de salida al tiempo de los ajustes de cuentas. Todas las miradas convergieron, esta vez sin disimulos, en un punto, una casa fantasma bajo la colina donde estaba el cementerio. Todas las gentes del pueblo, con los hijos gemelos del viejo al frente, la emprendieron hacia la morada del viudo traidor. Este los recibió a las puertas con gesto serio y tranquilo, la mirada, con un brillo extraño, perdida en lo alto de la colina. El día que retornó a la democracia, el odiado anciano apaleado, ensangrentado y moribundo, aún tuvo fuerzas para ver a la turba entrar a saquear la casa, y aún, con sus últimas gotas de conciencia, creyó vislumbrar a uno de sus hijos, posando un pie vencedor sobre su cuerpo caído. Su postrera visión fue la del otro hijo, agachándose, tomándole con suavidad el cráneo y acercándoselo para escupirle sobre el rostro desfigurado. Lo que sus ojos vacíos de vida ya no llegaron a ver fue a sus nietos imitando el escupitajo sobre sus restos, y tampoco tuvieron fuerzas para vislumbrar el momento inverosímil en que la locura sanadora de los desgraciados vecinos se topó con unos botes de pintura y cal que parapetaban la entrada del doble sótano en que habían permanecido escondidas las desaparecidas familias de los ajusticiados alcaide y concejal. Sombras silenciosas, pálidas y tristes, pero sanas, bien alimentadas y ahora, por fin, libres. El vecino traidor y proseneta fue enterrado de manera discreta en el cementerio de la colina. El pueblo, envuelto en la vergüenza de sus prejuicios, no tuvo arrestos más que para difuminar su leyenda, contando de él que fue un loco y un farolero que a todos engañó. Solo, con los años, sus nietos, ya mayores, borrados por el tiempo todos aquellos que aún podían reproducir el nombre del muerto, comenzaron a tejer su leyenda, contándola como un cuento a los viajeros de paso en las noches de luna llena. Así me la contaron a mí, para que yo a mi vez la difundiera, poniéndome tan solo una condición previa, y es que, cuando yo a mi vez la cuente, ensortijándola con mis matices y mis letras, le respete, a la vez que obtengo la promesa de mis oyentes de que harán lo mismo, el final que le fue establecido. Un final que cuenta que el viudo fue recibido a las puertas del cielo por la que había sido su amante esposa, que le agradeció con los brazos abiertos que hubiera cumplido fielmente su promesa. Esa que le arrancó cuando en su última hora, consciente de la tormenta que sobre su gente sobrevenía, le hizo rogarle que salvara a su pueblo de la tiranía. El escritor sin letras.